Normas jurídicas. Concepto. Rige la conducta humana en sociedad y su cumplimiento puede exigirse coactivamente o pedir que se aplique la sanción por los órganos del Estado, considerando al hombre como miembro de la colectividad. La- las características de las normas jurídicas: imperatividad, autarquía, heteronomía, generalidad, bilateralidad, exterioridad. Entonces la imperatividad exige, impone un mandato, no da consejos ni exhortaciones. La autarquía se impone sin consulta previa a los obligados y con independencia de su aceptación o reconocimiento. Heteronomía: la persona actúa con el precepto de una voluntad extraña que no es la suya. Generalidad: obliga a todos los destinatarios, aun al mismo poder en que tuvo origen. Bilateralidad: se concibe entre dos o más personas. Exterioridad: la norma jurídica aprecia el aspecto externo de la conducta, pero eso no impide que en casos necesarios se haga la valoración del valor subjetivo, y son la buena fe, el dolo y la culpa. La buena fe es obrar lícitamente y sin malicia. El dolo, cuando conscientemente se realiza un acto en perjuicio de otro, es la mala fe. La culpa, falta de previsión, cuidado o diligencia que causa daño en el orden civil, penal o administrativo. Coercibilidad es la posibilidad de usar la fuerza o la coacción para hacer efectivo el cumplimiento de una norma, cuando estos no son espontáneos. Estructura de la norma jurídica. Hipótesis o supuesto jurídico. Es el conjunto de condiciones cuya realización ha de originar una consecuencia determinada. Es el primer elemento de una norma. Disposición o consecuencia del derecho. Es el efecto o resultado que debe producir el cumplimiento de la hipótesis. No hay consecuencia jurídica sin supuesto de hecho. Clasificación de las normas jurídicas. Según las sanciones: Ulpiano: leyes perfectas, leyes pluscuamperfectas, leyes minuscuamperfectas, leyes imperfectas. Las leyes perfectas, entonces la nulidad absoluta e insanable del acto. Leyes pluscuamperfectas: impone doble sanción, pena y separación económica. Las leyes minuscuamperfectas sanciona al actor, pero no anulan el acto. Leyes imperfectas no generan una sanción de orden jurídico. Según el ámbito, Kelsen lo clasifica en normas espaciales, normas temporales, normas materiales y normas personales. Normas espaciales determinan el territorio dentro del cual rigen. Pueden ser nacionales o internacionales. Las normas temporales indican la duración dentro del cual tendrán vigencia, pero puede o no estar prevista. Se divide en vigencia determinada o no determinada. Normas materiales se refieren al contenido o índole de la actividad regulada. Se divide en normas de derecho público y normas de derecho privado. Normas personales indican los destinatarios o personas a quienes se dirigen. Se dividen en generales, abstractos, concretos o individualizados, según que su aplicación esté o no condicionada a la voluntad de los
particulares. Entonces, normas taxativas y normas dispositivas. Las normas taxativas deben cumplirse estrictamente por los destinatarios, quienes no pueden derogarlas por su voluntad. Normas dispositivas o supletorias pueden renunciarse por los particulares y solo entran en vigencia para suplir la voluntad no expresada por los sujetos a quienes van dirigidas, según el término y sentido del mandato. Normas preceptivas y normas prohibitivas. Normas preceptivas ordenan una acción y las normas prohibitivas ordenan una omisión según su importancia o jerarquía, normas primarias y normas secundarias. Entonces, las normas primarias todas derivan de ella. Por ejemplo, la Constitución Nacional. La norma secundaria solo posee significación y sentido relacionándose con otra. Es su principal y son normas de vigencia, normas declaratorias, normas permisivas y normas sancionadoras. Las normas de vigencia indican la fecha inicial, duración y demás modalidades a que está sujeta su validez. Las normas declaratorias es la que interpreta o explica el sentido de una u otra o define los términos usados en la misma. Las normas permisivas concede a modo de excepción la facultad de infringir la rigidez de otra norma. Normas sancionadoras imprime una sanción al incumplimiento de otra que constituya su principal, según su fuente o forma de producción legislativa estricta, consuetudinaria no escrita, jurisprudenciales, actividad de jueces y voluntarias. La sanción, concepto, es la consecuencia jurídica que produce el incumplimiento de un deber con relación al obligado. La coacción de la aplicación forzada de la acción. Norma sancionada. Crea la obligación que debe cumplirse. Consiste en el castigo o daño infringido por un órgano del Estado al infractor. Norma sancionadora. Es una norma secundaria relativamente a la sancionada. Contempla a la primera y establece la sanción. Clasificación de las sanciones. La sanción es la medida jurídica para hacer efectivo el cumplimiento de las leyes. Este fin puede obtenerse por vía de la recompensa o el castigo. De aquí su división en premiales y punitivas. Premiales, rama de olivo, galardón, las condecoraciones, los ascensos, concede derechos. Punitivas, aseguran a través de medidas aflictivas el cumplimiento de las leyes, crea obligaciones a cargo del infractor y se dividen en preventivas y represivas. Preventivas, medidas de seguridad. Represivas, determinan las penas o el castigo del infractor. Las sanciones en el derecho positivo paraguayo. Constitución Nacional, Código Penal, Código Civil, Código de Comercio, Código de Trabajo, Código de Procedimientos Civiles, Código Procesal del Trabajo. Constitución Nacional, la ley fundamental reprime con la sanción de nulidad a toda ley, decreto, etc., que contrarie sus principios, garantías, derechos y obligaciones establecidos por ella. Otras sanciones: pérdida de la nacionalidad paraguaya, el confinamiento, declaración de inconstitucionalidad, Código Penal, penitenciaría hasta 25 años, destierro hasta 10 años, inhabilitación hasta 10 años, suspensión hasta 1 año, destitución y multa.
Código civil, restitución y reparación de las cosas. Indemnización de daños e intereses. Nulidad de actos jurídicos. Código del comercio. El derecho civil, en cuanto no esté modificado por este código, es aplicable a las materias y negocios comerciales. La caducidad es la consecuencia de la omisión del cumplimiento que la ley impone en materia de letra cambiaria. Código de trabajo. Puede ser pecuniaria, multa, y profesionales, suspensión y despido del trabajador. Código procesal del trabajo. Nulidades. Los de procedimientos que podrían ser declaradas de oficio o a petición de parte, la imposición de las costas, indemnización compensatoria de los perjuicios ocasionados al acreedor por la mora de la percepción de sus haberes. Sanciones prohibidas por la Constitución Nacional, el artículo 10, el artículo 13, el artículo 20 y el artículo 44. El artículo 10 están proscriptas la esclavitud, las servidumbres personales y la trata de personas. Artículo 13. No se admite la privación de la libertad por deudas, salvo mandato de autoridad competente dictado por incumplimiento de deberes alimentarios o como sustitución de multas o fianzas judiciales. Artículo 20. Las personas privadas de su libertad serán recluidas en establecimientos adecuados, evitando la promiscuidad de sexos. Artículo 44. Nadie está obligado al pago de tributos ni la prestación de servicios personales establecidos en la ley. No se exigirán fianzas ni multas excesivas.